Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Sandra Orelo. En nombre del Colegio Alemán y en el marco de la 15ª Feria del Libro y la Cultura, queremos darle la bienvenida y las gracias por participar de este cuarto conversatorio para las familias en este año. Es un placer presentarles a Sebastián Bornik, con quien podremos hablar sobre la crianza en el mundo digital, de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Sebastián es experto en tecnología y autor del libro Guía para la Crianza sobre un Mundo Digital. Fue uno de los fundadores y presidentes de la ONG argentina Cibersegura, y desde el año 2021 es uno de los socios gerentes de la Escuela de Ciencia y Tecnología para Chicos TecnoKids. Por favor, como siempre, pueden ir planteando sus preguntas en el chat, que Sebastián irá contestando en el transcurso de la charla o al finalizar, y cuando culminemos vamos a sortear entre todos los participantes que estén en la charla un libro de Guía para la Crianza en el Mundo Digital. Así que bienvenidos a todos, especialmente Sebastián, el espacio es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Buenas tardes para todos, para todas. Un placer estar acá en este espacio, en algo tan lindo como una feria del libro, hablando de algo que, más allá de que ahora me toca a mí hablar de un libro que todos amamos, ¿no? Como la lectura. Hoy, en primer lugar, breves así consignas, ideas. La verdad que ya fue bastante clara Sandra, pero reitero, cualquier pregunta que tengan, no se asusten si ignoro algún comentario en el chat, simplemente porque algunos los iré contestando en un momento y otros los dejaré para el final, pero obviamente le voy a dedicar unos minutos antes de terminar a abrir el espacio para preguntas y respuestas, y ahí iré recorriendo aquellos que quedaron pendientes y por supuesto podrán sumar nuevos. Como dijimos, sobre el final vamos a sortear un libro, lo muestro un poquito, Guía para la Crianza en un Mundo Digital. Una vez que tengamos el ganador o la ganadora, nos contactaremos y me dirán si prefieren que enviemos el libro físico o prefieren en formato digital, ambas opciones. Y lo último, ya para ir comenzando, quienes quieran y puedan prender las cámaras, me hacen un favor, los tengo aquí en una pantalla en mi lateral y siempre es bueno ver las reacciones y sentirnos un poquito menos solos en esta nueva realidad, ¿no? De dar charlas desde una habitación con una luz que te apunta y sin la audiencia aquí cerca. Realidad que me da un poco el pie para que empecemos a hablar de cómo nos relacionamos los adultos en un contexto bastante particular que tiene que ver con lo que yo llamo la crianza digital. ¿Qué es la crianza digital? Básicamente es cómo cambian todos los aspectos de la crianza que hoy está increíblemente atravesada por las pantallas. Es decir, la realidad, a veces cuando hablo de la crianza digital y de los nuevos desafíos, vi algunas de las preguntas de ustedes en la previa de los temas que les preocupaban, cuando hablamos del tiempo en pantalla, muchas veces la gente cae en, cuando nosotros éramos chicos estaba la tele, ¿no? Y por supuesto, es real, digamos, es real. La mayoría de nosotros cuando nos criaron o cuando tuvimos que criar, si tenemos quienes tengan hijos más grandes, seguramente la problemática, cuando yo era chico, al menos en la década del 80, en el principio de la década del 90, la problemática era cuánto tiempo con la televisión, qué programas mirábamos. Pero hay algunas pequeñas, y digo pequeñas con la mayor ironía posible, diferencias entre esa pantalla estática manejada por un control remoto a la pantalla que hoy llevamos en el bolsillo y manejamos con nuestro dedo. Entonces, cuando hablo de esta disrupción digital y de una niñez y una adolescencia atravesada por las pantallas, aparecen, yo creo que hay dos variables que son las que hacen la diferencia. ¿Bien? La primera variable, son dos tecnologías que aparecieron en los últimos 20 años, tienen algunos años más, pero realmente han sido disruptivas y se han vuelto masivas en los últimos 20 o 25 años, que básicamente son dos: el teléfono celular, mal llamado teléfono celular, las pequeñas computadoras que llevamos en nuestro bolsillo, que de paso nos dejan hablar por teléfono. Esa es la primera tecnología disruptiva, es decir, toda esta problemática con el televisor, hasta con la PC de escritorio, tenía ciertas limitantes que se ven claramente potenciadas cuando hoy tenemos en el bolsillo una computadora muchísimo más potente de la que podríamos haber tenido hace 25 o 30 años en el hogar. Y lo segundo es la conectividad a Internet de banda ancha, como el quiebre, ¿no? O sea, digamos, quizás hace 20 años aproximadamente, apareció este concepto de conectividad 7x24, en donde nuestros dispositivos, nuestro celular, nuestro hogar, nuestras computadoras, están conectados a Internet todo el tiempo y de hecho tenemos que avisarles si nos queremos desconectar
por alguna coyuntura o porque estamos arriba de un avión o lo que fuera, contra no solo la era pre-internet, sino la era de internet donde, no sé, nos conectábamos 10 minutos por día o 20 minutos por día o media hora por día. Es decir, la aparición de la conectividad 7x24 y el celular en los bolsillos, y si se quiere, extendido el superpoder de las computadoras, insisto, cualquier laptop, cualquier notebook, cualquier tablet que tengamos hoy, es muy superior a cualquier cosa que hayamos podido tener hace 10 años, y muy superior a las computadoras que tenían las grandes empresas hace 30 años. Todo eso genera cambios importantes en donde hoy nuestros hijos, nuestras hijas atraviesan una niñez y una adolescencia atravesada por las pantallas. Ya no es que pasan un ratito con la tecnología, ya no es que de vez en cuando van a usar alguna aplicación, sino que su vida está atravesada por ese mundo digital. Van a crecer y se van a desarrollar en un mundo hiperdigitalizado, y eso claramente genera diferencias y nos pone a nosotros, bien, en un contexto bastante particular, un contexto desafiante. Yo, hoy en día, bueno, nos encontramos con la virtualidad. Estoy seguro que se las van a arreglar para expresar de todas formas esto en la virtualidad, pero en general ya hace 12 años que vengo hablando de estos temas, y hay como una sensación de angustia, de frustración, de impotencia, cuando hablo en general con papás, con mamás respecto a la crianza, también con equipos directivos y docentes también. Es decir, esto de van muy rápido con la tecnología, me superan, están todo el día y ya no sé cómo frenarlo, no entiendo las aplicaciones que utilizan, no les puedo seguir el ritmo. Digo, nosotros, los adultos nos amigamos con Facebook, los chicos se fueron a Instagram, y cuando nos amigamos con Instagram se fueron a TikTok y se van a Discord, y estamos como, y se bajan apps nuevas todo el tiempo, y palabras nuevas, y dinámicas nuevas, no nos da el ritmo, no entendemos muchas veces el uso que hacen, no empatizamos en el sentido de que no terminamos de entender por qué les divierten ciertas cosas que hacen, y esto genera esto que digo, angustia, impotencia, frustración. Es una emoción que recibo constantemente, con frecuencia, en mis charlas, a través de las redes sociales, y por supuesto cuando teníamos el contacto cara a cara pre-pandemia. Y no traigo hoy una solución para esta frustración, o al menos una solución sencilla para esta frustración, esta angustia, pero sí me gustaría, o espero que a lo largo de los próximos 40, 45 minutos podamos encontrar algunas herramientas que nos vayan sacando de esas emociones y nos pongan en un lugar más optimista, no por eso menos desafiante, no por eso más fácil, pero al menos sí más optimista, con ciertas herramientas, bajándole el tono o la criticidad a ciertos temas que nos parecen muy críticos, ¿bien? Y todo esto está en una coyuntura que es bastante particular y que yo llamo adultos analógicos criando niños digitales. Nosotros, mayormente, bien, voy a espiar sus caras, aparece alguien ahí un poquito más joven, pero en líneas generales no veo mucha gente, no encuentro mucho culpable de ser hiper mega millennial o centennial, tener menos de 30 años, porque quizás tiene la cámara apagada. Pero en líneas generales, la gran mayoría de nosotros que tenemos hijos somos adultos analógicos criando niños digitales. ¿A qué me refiero con adultos analógicos criando niños digitales? Que en líneas generales, nosotros, que hoy estamos en un rol de crianza, no tuvimos una niñez y una adolescencia atravesada por las pantallas. ¿Bien? Yo básicamente me animo a decir, si no tuvimos un celular hasta que terminamos la secundaria y no tuvimos conectividad a internet o la tuvimos de forma muy limitada, yo por ejemplo, en mi caso, que yo me considero un adulto joven, no sé si está bien o está mal, tengo 37 años, pero en mi caso tuve algo de dial-up los últimos 2 o 3 años de la secundaria, pero en líneas generales no tuve una adolescencia atravesada por las pantallas. Iba a bailar sin pantallas, no tenía celular, estaba, con suerte me conectaba a 10, 15, 20 minutos por día para chatear un poco, pero nada más. En líneas generales, de los 35 años para arriba, no tuvimos, ¿bien? No crecimos con las pantallas en nuestro bolsillo, conectados todo el día. ¿Bien? Sin embargo, nos toca criar a niños que sí. Y eso nos pone en un lugar único. ¿Bien? En general cuesta, digamos, a todos nos cuesta la perspectiva histórica, entonces nos frustramos. Pero si nos ponemos a pensar, somos una o dos generaciones que nos toca bailar con esto. Digamos, mis viejos tuvieron que criar a un niño analógico y fueron analógicos. Yo digo, problemáticas de mi familia, no sé, cuando me dejaron, la primera vez que me dijeron, listo, podés ir caminando solo al colegio y volver, y sos responsable de las llaves de casa porque ya no te llevamos y te traemos. Más o menos lo hice a la misma edad que lo habían hecho ellos cuando eran chicos, más o menos el contexto era bastante similar. Había pasado 25 o 30 años, pero el contexto era más o menos el mismo. Cuando empecé a ir a bailar, primero una matiné, después un poco más grande,
más tarde, más o menos lo estaba haciendo a la misma edad que lo hicieron ellos, más o menos en un contexto similar. Mi mamá en el boliche me decía, cuidado con quién dialogás, cuidado con las cosas que tomás, temas de drogas y alcohol, comunicación al respecto. Cuando me puse más grande, la adolescencia, la sexualidad, empezaron a hablar de esos temas más o menos a la misma edad que ellos se habían enfrentado a estas problemáticas. No estamos hablando de un abismo. Hoy a nosotros nos toca explicarle a un chico de 11 años cómo manejarse con un celular y nosotros jamás vamos a saber qué significa tener 11 años y tener un celular. María Sisman, no sé si alguna vez tuve una actividad con ella, es experta en bullying y ciberbullying, una psicóloga, respeto y admiro muchísimo y siempre dialogamos. De hecho, hoy a la mañana compartí un vivo de YouTube con ella. Hace unos años me dijo algo que a mí me quedó muy marcado. Es un poco, si se quiere, grotesco, pero creo que al ser grotesco y extremo, grafica muy bien cómo a veces, como adultos analógicos creando niños digitales, nos perdemos de perspectiva respecto a qué significa estar todo el día con la pantalla y no tenemos las herramientas para educar desde la experiencia, si se quiere, ¿bien? Porque no lo vivimos, simplemente no lo vivimos. Hace unos años yo estaba en un panel, María hablaba de bullying y a mí me tocaba hablar de sexting, ¿bien? Que después profundizaremos, pero es el envío voluntario de imágenes íntimas entre pares, ¿no? No es el grooming, que hay un adulto acosando a un menor de edad. El sexting es entre pares, entre adultos, entre adolescentes, y es un acto voluntario, un deseo en un contexto de confianza que tiene sus riesgos asociados, por eso lo suelo abordar, pero no reviste la misma gravedad que una situación de grooming. Entonces yo estaba hablando de sexting, y en un momento María, que tiene unos años más que yo, aprovecho que no me está escuchando, me dice, Seba, disculpa que te interrumpa, me dice, pero yo cuando tenía 15 años, si le hubiera podido mandar fotos en bolas a mi novio, se las hubiera mandado, pero no se las mandaba porque las tenía que ir a revelar y las hubieran visto los que revelaban las fotos, ¿no? Y ahí me resultó, me pareció, insisto, todo cuando está la sexualidad por medio se vuelve un caso extremo, pero me pareció muy gráfico respecto a cómo a veces nos cuesta entender lo desafiante que es para nuestros hijos, ¿bien? Cursar su niñez, su preadolescencia y su adolescencia con un dispositivo tan poderoso en la mano. Bien, en general, ¿en qué caemos? Caemos en una idea de superioridad generacional, que es muy peligrosa, ¿no? Los chicos de hoy en día son unos inconscientes, envían fotos a cualquier persona, no se cuidan, no respetan la privacidad. Y pararnos en ese lugar es un lugar muy ineficiente. Aún si alguien piensa que es verdad, yo pienso que no, pero aún si alguien piensa que es verdad, no solucionamos nada, no es una forma de ayudar a los chicos y además es bastante peligroso porque suele omitir esta idea de que en realidad no sabemos cómo hubiéramos sido nosotros con una pantalla, ¿bien? Y cito dos ejemplos más para un poco cerrar esta primera parte y pasar a la segunda que tiene que ver con entender los riesgos a partir de las edades. Pero dos ejemplos muy claros que nos marcan cómo nos cuesta empatizar y entender y le solemos dar un corte generacional a esta problemática. ¿Alguien acá, en este grupo, voy a mirar un poco a la pantalla, alguien acá jamás escuchó ante una situación, un niño, vamos a poner máximo 5 años, con una tablet, con un celular? ¿Alguien me puede decir, jamás escuché a alguien decir, qué genio, mirá cómo maneja la pantalla? Alguien puede decir, nunca escuché, nunca vi esta situación, me es totalmente ajena, nunca lo vi. ¿Alguien se anima? No, todos la vivimos. Todos vimos algún hijo, algún sobrino, algún nieto, alguien en la familia de muy chiquito manipulando una pantalla y alguien de nuestras generaciones diciendo, qué genio, mirá cómo lo maneja, qué increíble. ¿Mm? Y eso reviste también desde el lado negativo, ¿bien? Que tiene que ver con, mirá qué inconscientes que son, nosotros no lo seríamos, pero también desde el lado positivo le da un corte generacional que también es incorrecto. Eso presume la idea de que nosotros no hubiéramos sido iguales y esta idea de que son genios. Entonces, digo, si todos escuchamos esta situación, ¿bien? Mi pregunta ¿es porque se viene una generación de genios y tipo, sería genial para el universo, ¿no? ¿Se viene una generación de niños genios, con todos los problemas que tiene esa palabra, pero para entender la idea, ¿no? La realidad es que no. La realidad es que si nosotros hubiéramos tenido una pantalla a temprana edad, hubiéramos reaccionado igual. Y eso a veces nos cuesta entenderlo. Al final del día, los genios son los que hacen las aplicaciones para que las pueda usar un chico de 2 años, cosa que nosotros no teníamos esa oportunidad. Y agrego una última que nos termina de dar un poco de punto de partida respecto a la necesidad de no pensar esto de un corte generacional. Tengo 1000 ejemplos, pero voy a cortar en este, porque es uno de los que más me gusta. Escucho muy seguido la banalización generacional respecto a los consumos de los chicos, ¿no? Están todo el día, digamos, esto, hacen los trabajos prácticos y la única fuente es la Wikipedia.
¿cuáles eran nuestras fuentes? ¿Bien? O están todo el día mirando youtubers. ¿Y nosotros qué mirábamos? El Chavo del Ocho, que se mataban a golpes todo el día, discriminación, era horrible. O sea, ¿qué mirábamos? O estábamos viendo clases de Einstein cuando teníamos 10 años. Hay una idea de que por el mero hecho de ser del mundo digital está mal, y cuando era del mundo analógico estaba bien. Y le damos ese corte generacional. Y acá va este último ejemplo que le decía que es el que más me gusta, que es díganme si no lo escucharon alguna vez o si no lo sintieron. Muchas familias me escriben diciendo, yo no puedo creer que mi hijo se pone a ver videos de YouTube de personas jugando videojuegos en lugar de jugarlos ellos. Me lo han dicho 1000 veces, diciendo, ¿qué están haciendo? O sea, andá a jugar vos. ¿Cómo te podés poner a ver un video de alguien que está jugando en lugar de jugar vos? ¿Bien? Lo recibo con muchísima frecuencia. Y mi respuesta es muy sencilla, que es, entonces, ¿por qué te sentás vos en el sillón a mirar un partido de fútbol? ¿Por qué no vas y lo jugás? Y la realidad es que no hay ninguna diferencia, pero de nuevo, este mundo ajeno, nuevo, que nos supera, le ponemos un corte que lo que termina haciendo es ponernos en un lugar muy peligroso, que es el lugar del corrimiento, el lugar donde parece que no tenemos nada que hacer, porque o ya nacieron genios, o ya nacieron bobos, si se me permite la palabra, de que comparten mucho, o ya nacieron inconscientes. O sea, para lo positivo, para lo negativo, pareciera ser que está todo dicho, y lo que termina pasando es que desaparece esa necesidad nuestra de involucrarnos, de hacernos cargo, de acompañarlos, de pensar que no son ni genios, ni el otro extremo, sino que simplemente son niños, adolescentes, que tienen ciertas complejidades nuevas, por supuesto que las tienen, pero que siguen necesitando de sus adultos tanto como lo necesitaban en el pasado. ¿Bien? Para lo bueno y para lo malo. Y esto lo marco como punto de partida respecto a la necesidad de pensar esta situación. Déjenme empezar a chequear un poquito las notas, a ver si hay algo más que quiero decir. Y si no, voy a pasar a la segunda parte. Estamos bien. Bien. Bueno, esto lo dejo para después porque tengo miedo de quedarme con poco tiempo. Mi intención es no demorar más de las 8:15 para pasar al espacio de diálogo, de forma tal de poder dejar al menos 15 minutos para dialogar con ustedes. Entonces, en esta segunda parte, perdón que lo no enumeré antes, pero bueno, quise hacer esta pequeña introducción. Ahora quiero recorrer un poquito a lo largo de las edades, cuando hablamos de una crianza digital, cuando hablamos, como digo yo, de un uso sano y seguro de la tecnología. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son esas dificultades o esos desafíos que traen las pantallas en todo este proceso que nosotros como adultos tenemos que abordar y acompañar? Y después voy a hacer un pequeño cierre con ciertos consejos finales de formas de abordar, y ahí sí abrimos a preguntas y respuestas. Entonces, voy a intentar hacerlo cronológico, ¿bien? O sea, no es taxativo, digamos. No es que a los 8 años aparece el riesgo de consumos inapropiados de contenido sexual en Internet. Bueno, un chico lo tendrá a los 7, a los 8, a los 9, con lo cual no es taxativo, pero sí voy a intentar recorrer a lo largo de los años cuáles son las principales dificultades que aparecen según la edad. ¿Bien? Yo en general lo divido en 3 grandes etapas, y esas etapas, la mayoría, el nivel inicial y el nivel primario, lo divido en 2 subetapas, digamos. Las 3 grandes etapas es lo que yo llamo la primera infancia, con una definición corta. Hay varias definiciones de primera infancia, pero voy a tomar el nivel inicial, hasta los 5 o 6 años. Una segunda etapa hasta la adolescencia, entre los 6 y los 12 años. ¿Bien? Y una tercera etapa, la adolescencia per se, entre los 13 y los 17, 18 años. ¿Bien? Eso vamos a intentar recorrer a partir de las etapas. Y las primeras 2 etapas vamos a hacer algunas distinciones. ¿Bien? En el nivel inicial vamos a hacer una distinción entre hasta los 2 años y entre los 2 y los 5. Y en el nivel primario vamos a hacer alguna distinción entre los 6 y los 8 y los 9 y los 12. ¿Bien? Pero en líneas generales voy a intentar recorrer este camino y preguntarnos qué nos pasa a nosotros como adultos y cuáles son las principales dificultades que enfrentamos, que coinciden en parte, y en otras no, con muchas de ese punteo, ese brainstorming que me compartieron desde el colegio de algunas preocupaciones que ustedes ya tenían. Muchas, por supuesto, están acá incluidas, y otras tantas voy a intentar agregar. Entonces, aparezco y empiezo con este camino de 5 etapas. En líneas generales, tomando las primeras 2 etapas, es decir, tomando toda la primera infancia, el consejo básico, que ya es súper desafiante, es que cuanto menos incorporemos las pantallas en esta primera infancia, mucho mejor para nuestros hijos. Y ese desafío, que parece muy sencillo, y cuando les cuente qué significa cuanto menos, probablemente sea peor aún. Este desafío, esta enunciación es muy sencilla, pero en la práctica no es tan sencillo. Digamos, ¿cuántos
En general, para hacer una idea, el consejo es que a los 5 años no utilicen más de 1 hora por día de pantallas y que sea siempre acompañado de un adulto. ¿Cuántas personas conocen que logren cumplir con estos consejos? En general es súper desafiante. ¿Bien? Nos estamos encontrando con una primera infancia bastante más atravesada por las pantallas de lo que recomiendan los expertos, y los expertos no soy yo, digamos, yo soy un especialista en tecnología, hago divulgación, he estudiado mucho de educación, de psicología, de medicina, pero digamos, cuando hablo de los expertos hablo de las asociaciones pediátricas de todo el mundo. Entonces, en líneas generales, el gran desafío en la primera infancia va a tener que ver con sostener un crecimiento lo más analógico posible. No porque la tecnología sea mala, sino porque es peligrosa en esta etapa. ¿Bien? A partir de los 6 años vamos a tener muchas más oportunidades para sacarle el jugo a la parte positiva de las tecnologías. ¿Bien? Pero en líneas generales, lo que hoy ofrecen las tecnologías, sacando algunas excepciones, que las podemos aprovechar en esos tiempos, es mucho más nocivo que beneficioso en esta etapa. ¿Bien? Entonces, y esta etapa, como le decía, se divide en dos. Hasta los 24, hasta los 2 años, bien, hoy de a poquito algunos expertos hablan hasta los 18 meses, pero hasta los 2 años no se recomienda el uso de pantallas. Es decir, se recomienda 0 pantallas. ¿Bien? Yo tengo, en este momento, no sé si ustedes lo escuchan, pero tengo a mi hijo de 16 meses gritando en el living, y lleva 16 meses, ahora les voy a contar, pero prácticamente libre de pantallas. ¿Bien? Y ha sido un desafío importante, porque es tentador, porque la pantalla los calma, porque las pantallas, digo, los calma es una forma bastante engañosa de decir que los emboba, y es claramente un desafiante. No se recomiendan las pantallas hasta los 2 años. En líneas generales, acá seguramente habrá gente que sepa más que yo, pero en líneas generales el ser humano tiene una característica comparada con otras especies, que es que nuestro cerebro se termina de desarrollar de forma bastante contundente y notoria después del nacimiento. Y en otras especies el cerebro nace mucho más desarrollado, pero el ser humano, los primeros 2 años de vida, hay mucho desarrollo cerebral y las pantallas no estarían colaborando bien con esto. Y esto implica desde trastornos de sueño, trastornos en el lenguaje, trastornos cognitivos. Cada vez hay más evidencia científica respecto a estos temas. ¿Qué recomiendan? Tomo, no sé, a la APA, la Asociación Pediátrica Americana, o la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, como referencias. ¿Qué sí se recomienda o cuáles son las mejores formas de dar los primeros pasos con las pantallas? Las videollamadas con familiares. ¿Bien? Es decir, utilizar, mostrar y experimentar la pantalla como una forma de conectarse con el otro, con ese otro humano, con cara, con voz, con gesticulación, ¿bien? Y desde un lugar de conexión con la pantalla que no es de manipulación. Es decir, ese bebé no está tocando el celular, sino que está observando a otra persona a través de una pantalla. Y hoy en día no solo es una excepción que permiten la mayoría de las asociaciones pediátricas, sino que además se recomienda como primer acercamiento a la tecnología. Y entre los 3 y los 5 años se recomienda 1 hora de pantalla por día, pero además acompañada por un adulto. Que acá hay un gran desafío. En líneas generales nos encontramos con muchos chicos que se les da la tablet, ¿bien? Y se le dice, haz lo que quieras, porque necesitamos que estés 1 hora tranquilo, ¿bien? Y ese niño empieza a manipular y a pasar. ¿Bien? Hace no tantos meses, hace muy pocos meses, me acuerdo patente porque fue en la época de la guerra, de la conmemoración por los caídos en la guerra de Malvinas, o sea que me acuerdo que fue en abril, me tocó dialogar con un chico de 4 años cercano a mi familia, que suele tener acceso a las pantallas a solas, y que me contaba cómo estaba viendo videos de guerra, ¿bien? Y por supuesto que la familia no lo sentó y le dijo, nos encantaría que veas videos de guerra, nos encantaría que veas contenidos violentos. No, simplemente lo sentaron pensando que estaba viendo Peppa Pig, pero los sugeridos de YouTube lo llevaron para acá, para allá, y de golpe terminó viendo videos de guerra. ¿Bien? Entonces, todavía hasta los 5 años, espacios de soledad con la pantalla no supervisados, no acompañados, son muy peligrosos, especialmente por el acceso a contenidos eh, inapropiados. Podría seguir un montón, pero necesito avanzar a las otras etapas para no pasarme de tiempo. Pantallas mientras comemos, 1000 cosas. Hago un pequeño comentario con el tema de limitar el acceso a las pantallas en la primera infancia, que es, hay como una disparidad, no una disparidad, sí, hay como un choque que es tragicómico, pero me pasa constantemente. Yo constantemente estoy hablando con familias y hay un choque entre la preocupación cuando tienen chicos chiquitos y la preocupación cuando tienen chicos grandes, ¿no? Cuando tienen chicos chiquitos me pasa muy seguido, ahora voy a ver si alguno de ustedes está ofendido, enojado, preocupado, pero me pasa muy seguido cuando doy estas charlas
que me dicen, lo que vos estás diciendo es imposible de cumplir. O sea, yo si a mi hijo no le pongo la pantalla, no puedo cocinar, o no podemos ir a comer afuera, o 18.000 cosas, y como que se me enojan, ¿no? Como que, no, bueno, antes de tener un hijo, lo que todos me decían era que era imposible de cumplir, ¿bien? No resultó ser para tanto, es desafiante, pero no resultó ser para tanto. Pero en general hay un rechazo a la idea. Ahora, cuando hablo con padres de adolescentes, ¿qué escucho todo el tiempo? Están todo el día con la pantalla, no se la puedo sacar, vas a comer y miran el celular y no me dan bola. Pero cuando tenía 3 años iban al restaurante, ¿qué le enseñaste vos? Que el celular no era la forma de desconectarse del resto. Entonces, hay como un choque entre nuestras preocupaciones cuando son chiquititos y nuestras preocupaciones cuando son más grandes, que yo siempre la uso para invitar a la reflexión, porque a mí que me toca estar desde este lugar, que escucho los consejos, me resulta increíble esa paradoja, ¿no? Entonces yo creo que voy a volver un poco sobre esto más tarde. Después el otro gran tema en la primera infancia tiene que ver con el challenging. De nuevo, hoy no tengo tiempo de profundizar en cada una de las problemáticas, pero lo que tiene que ver con el challenging es cómo nosotros exponemos la vida de nuestros hijos a edades muy tempranas cuando todavía quizás no pueden tomar decisiones. Bien, el challenging es adultos compartiendo imágenes o videos de los chicos. Hay un montón de preocupaciones, pero básicamente es un tema que da para largo. Pueden encontrar en mi Instagram varios contenidos que publiqué de Janeting, pero básicamente en líneas generales estamos sobreexponiendo a los chicos, y más allá de que se suele hablar de la preocupación de que haya fotos de ellos en internet, de que esas fotos terminen en sitios de pedofilia, cosas que son reales, pero que a mí me parece que sea el leitmotiv para cuidarnos con el Janeting. Los dos grandes temas que yo menciono asociados al Janeting tienen que ver con qué enseñanza les damos respecto a la privacidad. O sea, vuelvo a lo mismo, cuando son adolescentes suben cualquier cosa, comparten cualquier cosa, no piensan lo que comparte. Pero ¿y cuando eran chiquitos nosotros hacíamos eso con sus imágenes? Pensábamos que compartíamos, cuidábamos su intimidad, porque cuando tienen 6, 7, 8 años, ¿bien? Empiezan a ver lo que nosotros hicimos con su imagen en Internet, empiezan a ver lo que nosotros hicimos con su privacidad en Internet y les empezamos a transmitir los primeros mensajes. Y lo segundo tiene que ver con la conexión, ¿no? Cierro con esto de la primera infancia. Me contaba una madre por Instagram hace ya un tiempo, un par de años, que una vuelta estaba caminando con su hijo y había llovido el día anterior y su hijo le dijo, mamá, mirá, voy a saltar el charco. Entonces ella decidió sacar el celular y filmarlo. El nene salta el charco y cuando termina de saltar el charco se da vuelta y la mamá estaba con el celular y el nene le dice, mamá, te pedí que me veas con los ojos, no con el celular. Yo no les puedo explicar lo que le rogué a esta madre que me deje compartir ese video en mis redes, pero me dijo que no lo quería exponer al nene, le dije, le blureo la cara, me dijo, no, pero no se puede explicar, todavía se le pone la piel de gallina, porque yo sí lo vi el video. Digamos, me parece que tiene mucho que ver con qué mensaje le transmitimos respecto a la importancia de la conexión, ¿no? Hoy a la mañana les contaba que estaba en un vivo con María Sisman y con Sol Argento, que es la licenciada Sol Argento, que también es psicóloga, y ellas hablaban de la importancia de la comunicación, de la conexión visual al momento de entablar diálogos. Y eso, perdón, no me voy a estornudar. Esperen. Ahí está, perdón. Y ellas contaban, digamos, como expertas en psicología, de la importancia de la conexión visual al momento de entablar diálogos y pensar cómo muchas veces nosotros en esta primera infancia nos relacionamos con los chicos desde un lugar a través de una pantalla, ¿no? No me quiero demorar con la primera infancia, pero a mí a veces me pasa que me escribe mi vieja, que no vive acá en Buenos Aires, y me dice, mandame una foto de gordo. Y yo agarro el celular y le digo, la última foto que le saqué es la que te mandé hace 4 días. Y tengo el celular explotado de fotos y videos de mi hijo, pero no por eso registro el minuto a minuto, ¿bien? Y pude encontrar conexiones que creo que van a ser saludables, como por ejemplo llevarlo a la plaza y dejar el celular en casa. Porque a mí pasaba, no porque soy un gurú y estoy superado, porque iba a la plaza y me daban ganas de sacarle fotos todo el tiempo, entonces dejé el celular en casa. No es que lo tengo todo superado, es súper fácil, no, son decisiones conscientes que tomamos para entablar formas de relacionarnos de forma más sana con la tecnología, ¿bien? No sé, el documental El dilema de las redes sociales, por citar algo popular, pero hay un montón de material, nos marca cómo muchas veces la tecnología nos invita de forma, por inercia, yo llamo la inercia tecnológica, a tener hábitos poco saludables y tenemos que tomar decisiones y esforzarnos para tener hábitos saludables. Entramos en la primaria y como les dije lo divido en dos, de los 6 a los 8 años, de los 8 a 9 y de los 9 a los 12, bien, cuando en la preadolescencia, por decirlo de alguna forma. En esta primera etapa, entre los 6 y los 8 años, empiezan a aparecer 2 o 3 componentes claves.
El primero y el más marcado en esta etapa es el acceso a contenidos inapropiados. Es decir, los chicos van a empezar a desarrollar cierta independencia, parcial, limitada, pero cierta independencia en el uso de las tecnologías, ¿bien? Van a tener, quizás, probablemente, o eso espero, no un celular en el bolsillo, pero sí quizás alguna computadora en su cuarto o alguna tablet que sea de los chicos en el hogar, ¿bien? Eh, o algún teléfono celular, pero solo para usar adentro del hogar, pero van a empezar a usar algunas aplicaciones, idealmente que sean para chicos y no para adultos, van a tener sus primeros usuarios y van a empezar a experimentar con lo que es su identidad digital, su huella digital, bien, su comportamiento en el mundo digital, y aunque todavía gran parte de ese comportamiento va a ser supervisado, van a empezar a tener pequeños espacios de independencia, como por ejemplo quizás sentarse a ver YouTube y no tener un adulto al lado y poder decidir ellos de qué video a qué video van, por citar un ejemplo bastante convencional. Y en ese contexto, disculpen, estoy la primavera, todos aman la primavera, yo la odio porque soy alérgico, así que soy la persona más anti del mundo en esta época del año, esperando que pasen y llegue el verano, se vayan estos malditos pólenes. Le decía, entonces empiezan a experimentar, empiezan a tener esos espacios de independencia y el principal riesgo que aparece es el acceso a contenidos inapropiados. ¿Qué significa esto? Que de golpe se encuentren entablando relaciones o comunicaciones en aplicaciones o redes que no estén preparados para entablar, consumiendo contenidos de índole sexual que no estén preparados para consumir, o consumiendo contenidos de violencia, drogas, no sé, temas diversos que no están preparados para consumir, pero no hay una internet para grandes y una internet para chicos. Cuando éramos chicos, estaba el horario de protección al menor, y en el que vos decías, ¿sabes qué? Si yo lo pongo a mirar la tele antes de las 10 de la noche, más o menos había una confianza de que no se iban a encontrar con nadie inapropiado. Con los años un poco fue cambiando, pero en líneas generales había mucha confianza. El cine te decían para mayores de, sacando alguna excepción, digamos, sí, quizás a los 14 años podías ir a ver una película para mayores de 16, pero no podías ir a ver esa película si tenías 7. Bien, no podías. Entonces, en el mundo digital esos controles no existen, es decir, los tenemos que hacer nosotros. Por definición, no hay una internet para grandes y una internet para chicos, sino que hay una única internet. Y eso genera que tenemos que estar muy atentos a acompañar. En esta etapa, eventualmente las herramientas de limitaciones y control, lo que se conoce como herramientas de control parental, pueden ser funcionales. Bien, o de hecho lo son. En esta etapa, entre los 6 y los 8 años, o hasta los 8 o 9 años, es importante utilizar estas herramientas para controlar, siempre sabiendo que vamos a tener que empoderar a los chicos y acompañarlos a partir de la preadolescencia. Esto que yo digo son como las rueditas de la bicicleta, ¿bien? Se las ponemos para que aprendan a andar en bici, no para que anden con rueditas toda la vida. Entonces, es importante que usemos estas herramientas para controlar ciertos espacios. Para que ustedes hagan una idea, el 50% de los chicos, hombres, a los 9 años consumieron pornografía en línea. El 50% de los chicos a los 9 años consumieron pornografía en línea. Piensen en nosotros a esa edad. A mí creo que no sé ni siquiera si sabía lo que era la pornografía. ¿Bien? Y hoy los chicos, la mitad. En el segmento, insisto, en hombres de género masculino, a los 11 años, el 90% de los chicos consumieron pornografía en línea. A los 11 años. Yo estoy casi seguro que a los 11 años tampoco se me pasaba ni por la cabeza consumir pornografía, o eventualmente, no sé, habré empezado a pensar en ese tipo de cuestiones sexuales, pero creo que ni siquiera. Bueno, nosotros hoy nos toca lidiar, acompañar chicos que están haciendo este tipo de consumo. Bien, en el caso de sexo femenino, bajan un poco las estadísticas, bien, aún así son muy superiores a lo que podíamos pensar nosotros en nuestra infancia y adolescencia analógica. Igual, insisto, tomo el contenido sexual como un caso muy marcado, por lo extremo, por lo obvio, de que no están preparados para consumirlo, pero esto puede aplicar a un montón de cuestiones y hay muchos temas que tienen que ver con la violencia, con el lenguaje, que pasan mucho más seguido y que son, digamos, bastante frecuentes. Bien, ¿qué más? Empiezan a aparecer las cuestiones de privacidad. Van a empezar a compartir cositas aisladas en ciertas aplicaciones, acercándose a la preadolescencia. Tenemos que empezar a trabajar en los temas de privacidad y ya aparece, y nos empezamos a acercar a la preadolescencia, todo lo que tiene que ver con violencia en las redes. Bien, vamos a empezar a interactuar con otras personas, bien, poco a poco, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10 años, y eso va a empezar a generar ciertos contextos que tienen que ver con los haters, los trolls, el ciberbullying, la fake news, que es otra forma de violencia, digamos compartir mentiras, los retos virales, que pueden ser muy,
muy críticos, ¿no? La idea de que tenés que hacer algo para pertenecer. Esto va a estar muy marcado seguramente en esta etapa. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo empiezan a aparecer una serie de cuestiones que si no las ponemos sobre la mesa y no las abordamos, son peligrosas. ¿Bien? Y poco a poco, a medida que se acercan a la adolescencia, aparecen sí los temas marcados ya asociados a la sexualidad, como el sexting, la difusión no consentida de imágenes y el grooming. ¿Bien? Adultos contactando menores a través de las redes. Por supuesto que hago un paneo rápido, porque de sexting, de grooming, de ciberbullying, hoy a la mañana estuvimos haciendo un vivo de 45 minutos solo sobre ciberbullying, nos quedamos cortos, podríamos estar abordando un montón, pero fíjense cómo con el pasar de los años aparecen nuevas problemáticas que tenemos que ir abordando. Ahora, si quieren, ¿bien? En los últimos 15 minutos, a partir de la participación de ustedes, iremos decidiendo en qué temas les gustaría hacer alguna pregunta o profundizar. Hay dos cuestiones más que aparecen en estas etapas entre el final de la primaria y la adolescencia, la preadolescencia y la adolescencia, que tiene que ver con salud mental y tecnología. Bien, las tecnoadicciones, o sea, la adicción a la tecnología, bien, y después ya más marcado en la adolescencia, situaciones que se vieron muy agravadas por la pandemia, que tiene que ver con la ansiedad y la depresión adolescente, la construcción de la imagen personal y la construcción de la autoestima, todo esto muy marcado por su actividad y su presencia en las redes sociales, en cierta forma casi por su vida a través de las redes sociales. ¿Bien? Chicos, chicas, adolescentes que piensan que son lo que las redes sociales dicen que son, o que son más por los likes que tienen, o son menos por los likes que tienen, o son más lindos o más feos, o lo que fuera, en función de cuánto éxito tuvo una imagen que subieron a Instagram. Todas estas cuestiones de salud mental aparecen mayormente en la adolescencia, eventualmente en los últimos años de la preadolescencia. Acá, segunda parte, insisto, siempre en una charla de una hora es un paneo general, pero para que entendamos que no importa la edad que tengan nuestros hijos, siempre van a aparecer desafíos asociados a cómo las pantallas impactan en su vida. Para cerrar y pasar un poco al espacio de preguntas y respuestas, y como les digo, podemos ir profundizando en los temas que ustedes quieran, me gustaría dejarles 4 o 5 consejos asociados a cómo abordar de forma eficiente la crianza digital. Bien, estoy justo, pero voy a intentar abordarlo en estos 4 minutos para cumplir con los tiempos propuestos. El primero es empezar temprano. ¿Bien? Hasta hace no tantos años, y me pasó a mí mismo, cuando yo empecé a hablar de estos temas, íbamos a escuelas secundarias. Al principio íbamos a hablar de grooming, de ciberbullying a chicos de 15, 16 años. ¿Bien? Hoy les puedo contar con 12 años de experiencia encima que la gran mayoría de las denuncias de grooming en las fiscalías son de chicos y chicas entre 9 y 13 años. ¿Qué sentido tiene abordar estos temas a los 14 o 15 años? ¿Bien? Es llegar tarde. Es como enseñarle a manejar a alguien que maneja hace 10 años, ¿bien? Y es contradictorio y es perjudicial. Entonces, empezar temprano. La crianza digital también empieza en la primera infancia, con pequeños pasos como cómo nos comportamos nosotros con las pantallas, qué imágenes subimos de nuestros hijos, de cuán temprano empezamos a hablar de estos temas, empezamos a montar ciertas ideas. Por supuesto que no voy a sentar a una nena de 5 años y le voy a decir, dentro de 6 años te puede contactar un pedófilo por internet. Por supuesto que no se trata de eso, empezar temprano. Pero sí podemos empezar a construir desde los 4, 5, 6 años ideas esenciales sobre qué es la intimidad, sobre que hay cosas que se pueden compartir y cosas que no, sobre que podemos tomar decisiones. ¿Bien? Por supuesto que no le voy a hablar a un chico de 4 años o de 6 años sobre la violencia en las redes y el ciberbullying, o sobre las fake news, pero sí le puedo enseñar a ese chico de 6 años que no está bueno que vea un adulto que en el medio de una pandemia recibe un mensaje de WhatsApp y a los gritos dice, miren lo que estoy leyendo, resulta que si nos ponemos una remera gris, ¿bien? Y saltamos 3 veces en el balcón, tenemos menos chance de infectarnos de coronavirus, porque me acaba de llegar un audio de WhatsApp de la tía Mabel, como que dice que hay un médico en el hospital japonés que dice que con una remera negra. Bueno, entonces, ¿por qué después le vamos a pedir a los chicos que se muevan en internet con cautela si lo que vieron desde chiquitos, ¿bien? Es que nosotros no nos movemos con cautela? Entonces, la crianza digital empieza en la primera infancia. Consejo 1. Consejo 2, un poco lo dije al principio, no demonizar las tecnologías. La tecnología no es mala. Nada de lo que estoy diciendo es motivo para pensar que la tecnología es mala. Con ese criterio no deberíamos andar en auto. ¿Bien? En Argentina, en este momento, bueno, en este momento ahora seguramente cambió los últimos 2 años por las restricciones, por la pandemia. Pero los accidentes de tránsito solían ser la principal causa de muerte en adultos jóvenes. ¿A alguien se le ocurrió pensar que los autos son malos?
No, en todo caso pensamos cómo hacemos para manejar mejor, cómo hacemos para que haya menos accidentes. Es el mismo, la misma forma que tenemos que encarar los problemas con la tecnología. No demonizarlas, sino pensar cómo le sacamos el jugo. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, pero nosotros las usamos bien, las usamos mal. Nosotros nos exponemos más o nos exponemos menos. Y nuestros hijos también. Tercer consejo, la progresividad. Bien, un poco lo venía marcando con esto de empezar temprano. No es blanco-negro, no es de un día para el otro tirarle un celular por la cabeza o regalarle un celular para el día del niño y me olvidé porque ya sabe hacer todo. Es ir construyendo conceptos, ir aflojando de a poco con los controles y dándoles empoderamiento. La progresividad va a ser muy importante para que crezcan y lleguen a la adolescencia, y ni hablar posteriormente a la adultez, con una construcción progresiva de qué implica cuidarse en Internet, de cuáles son los riesgos y de cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno para estar más a salvo. El cuarto consejo es que no podemos perder la autonomía como objetivo final. Es decir, si tienen hijos que tienen 13, 14 años, cualquier cuestión de cuidado que piensen que la van a resolver con control va a ser paulatina o eh, temporal o incompleta o ineficiente. ¿Bien? Nosotros nos tenemos que proponer que los chicos lleguen a la adolescencia con una autonomía en el uso de las tecnologías, y eso no significa que no nos necesitan, sino que a partir de esa edad tenemos que darles las herramientas para que sepan cuándo y cómo pedir ayuda. ¿Bien? Hace unos años me acuerdo que fui a una charla a Necochea y una madre me decía, no, mi hija, se viralizaron fotos de mi hija que le mandó un noviecito y estaba re mal, lo cual es lógico, así que yo me enojé, saqué el wifi de casa, le saqué el celular y no puedo usar más redes sociales ni tecnología. Le digo, ¿qué edad tiene tu hija? Y está en el último año de la secundaria. Yo no sé, creo que era agosto. Le digo, tu hija en 6 meses va a estar en la universidad. O sea, ¿cuál es el camino? ¿Qué es realmente lo que pensás que va a aprender o cuánto pensás que vas a solucionar? ¿Cuánto tiempo pensás que vas a sostener que tu hija no tenga wifi? Entonces, nosotros tenemos que pensar en cómo acompañamos esto con autonomía. Bien, de nuevo, estoy hablando a partir de la adolescencia, no previamente. Y el último consejo, que para mí siempre es el más importante, diálogo, diálogo y diálogo. Todo esto se construye con diálogos. Una vez que nosotros entendemos que nos tenemos que involucrar en aspectos de crianza digital y que nos informamos al respecto, nuestra mayor herramienta es nuestra capacidad de dialogar con los chicos sobre estos temas. Le preguntamos cómo les fue en el colegio, le preguntamos si tiene tarea, le preguntamos cómo les fue en el club, les preguntamos cómo les fue en el partido de fútbol, pero raramente les preguntamos con quién están hablando mientras juegan al Minecraft. Raramente le preguntamos qué estuvieron viendo en TikTok o qué estuvieron subiendo a TikTok. Solemos dejar el mundo digital por fuera de nuestra principal herramienta como educadores, que es la palabra, así que yo siempre lo dejo como consejo final. Dicho eso, como les dije, quiero intento dejar los últimos 15 minutos para que ustedes me cuenten qué les pasa con esto. Si se animan a abrir el micrófono, mucho mejor para mí, para todos. Me encanta escucharlas. Y si no, pueden hacer preguntas a través del chat. Y vamos profundizando a partir de las cuestiones que a ustedes más les preocupen, o si quieren contar alguna anécdota, o si quieren hacer alguna pregunta. Y cuando nos acerquemos a las 8:30, hacemos el sorteo del libro entre los presentes. ¿Bien? Los escucho. Muchísimas gracias. Perdón la velocidad, pero es un tema que da para mucho e intento condensar los aspectos más importantes en estos 45 minutos. A ver, los paso a ver si hay manos levantadas o algo. Y si alguien quiere preguntar algo o lo ponen en el chat, a ver, siempre la primera pregunta es la más compleja. A ver quién se anima. Rodrigo está levantando la mano, Sebastián. Rodrigo, vamos con Rodrigo. No te veo y te voy a buscar. Yo te voy a encontrar. Rodrigo. Dale, desmuteate y ¿Querés? ¿no te puedes desmutear? Me parece Ahí que te no tiene buscamos. permiso. Ahora. Ahora. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Seo? Muy buena esta parte. Pero ahora viene mi pregunta más orientada a lo práctico. Yo tengo nenes de 8 y de 10. Nena de 10, nene de 8. Y 8 y 10, bien. quiero tu consejo respecto de la o la más útil, o lo que vos recomendarías como herramienta de control parental. Bien. Bueno, a esa edad lo primero que te marco es que la herramienta de control parental te quedan unos años más para usarla. En líneas generales, hoy en día, a diferencia de hace unos años, las herramientas nativas, bien, son muy, pero muy eficientes. Es decir, tenés una compu con Windows, Microsoft tiene control parental. Si tenés toda la familia de Google, Android, Google Family, anda muy bien, bien. Y si tenés dispositivos iPhone, iOS, también los parentales. Es decir, en líneas generales, a mi criterio, el mercado de las herramientas de control parental
tiende a desaparecer las pagas, digamos, porque básicamente los tres grandes fabricantes, digamos, Microsoft, Google y Apple, han desarrollado herramientas nativas que funcionan muy bien y son suficientes. Así que en líneas generales mi consejo es, hoy en día, es utilizar, justo la semana pasada lo hablaba con Irina en la TV pública, es utilizar directamente las herramientas nativas. Si tienen alguna duda en particular, me pueden escribir, pero siempre apunten a las herramientas nativas. Buena pregunta. Bien, gracias. Ya, no, gracias a vos, Rodrigo. ¿Quién más? ¿Cuánta timidez? ¿Es la hora? A ver si en el chat hay algo. Nada de nada. Si no, igual yo tengo alguna que otra cosita para sumarles. Nada de nada, unos minutos más. ¡Qué silencio! Hoy yo tengo un mail de ustedes, que lo estoy abriendo acá, que habían dejado varias preguntas. No sé qué les pasa hoy. Así que voy a buscar, que Felicitas me había pasado varias preguntas. ¿Cómo limitar el tiempo del uso de la tecnología? Hablamos de que sea paulatino. La exposición a contenidos que no estén debidamente curados y su capacidad de comprensión, la soledad que esto puede generar, el estar presente en contenidos que no pueda comprender, es terrible. O sea, todo el tema salud mental y tecnología es un tema que a mí, justo el último tiempo estuve leyendo bastante, porque con la pandemia surgió mucho en actividades como esta. Es un tema que hay mucho debate todavía, ¿bien? Es decir, no es que usar redes sociales causa depresión o causa ansiedad, pero me parece que es bastante naif pensar que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, eh, mil aspectos, ¿no? Lo vemos en temas de ansiedad. Bueno, digamos, una idea, la Organización Mundial de la Salud marcó que las enfermedades de salud mental, específicamente la ansiedad y la depresión, son en cierta forma la próxima epidemia. Esto ahora parece bastante duro porque estamos viviendo una pandemia real, pero ya hace unos años dijeron esto, que estimaban que para el 2030 la mitad de la población va a haber sufrido o ansiedad o depresión. Piensen el día que estamos viviendo una pandemia, lo que implicaría si la mitad de la población mundial hubiera tenido coronavirus, hubiera sido terrible. Imagínense la mitad de la población con ansiedad o depresión. Obviamente esta estadística marca en algún momento de la vida, pero claramente es la gran epidemia que se nos viene a nivel salud, es la epidemia de salud mental. Ahí veo un comentario en el chat que lo voy a revisar. Pero le decía, todavía hay muchos estudios en donde se debate y a mí me gusta ser claro, digamos que cuando no hay consenso, hay distintas opiniones respecto a cuánto impactan las tecnologías en esta etapa, ¿no? Entonces ahí van apareciendo las preguntas, me gusta. Así que a mí es un tema que me ocupa y me preocupa bastante y creo que tiene mucho que ver con esa construcción paulatina de hábitos saludables. Hoy hablamos a la mañana en el vivo sobre el ciberbullying, de la autoestima de los chicos, de decirles desde muy temprano que no sos lo que dicen las redes que sos, pero para eso nos tenemos que comportar nosotros como tal cual, ¿no? O sea, piensen ahora, hoy a la mañana escuchaban la radio, se reían con no sé, lo que está pasando con todo el tema de Wanda Nara y Cardi, ¿no? Y cómo nosotros, a partir de un posteo en las redes o de alguien que dijo tal cosa, etiquetamos y sacamos conclusiones sobre la gente, pero después le queremos pedir a nuestros hijos que sepan que no son lo que las redes dicen que sepan que no son ni más ni menos por una foto, pero nosotros después explota un escándalo como este y nuestra fuente son 4 fotos en Twitter o 5 comentarios en una historia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con qué les transmitimos. Sí, mira, acá Paula dice, ¿pueden ser que los chicos modifiquen su humor después de jugar al Minecraft? Sí. Hace un par de meses estaba haciendo una actividad en una escuela primaria acá justo de Vicente López, que es donde yo vivo, Escuela Puertas Abiertas. Estaba haciendo una actividad con chicos de segundo ciclo de la primaria, o sea, entre 8 y 11 años, algo así. Y me pidieron que ponga el foco en el tema de videojuegos, porque surgía mucho el tema de las emociones mientras jugaban videojuegos. Y fue muy interesante, hicimos un Padlet no sé si vieron alguna vez un Padlet, que es como una página web que cada uno puede dejar notas y se hace como una lluvia de ideas. Y entonces yo di una charla con los chicos sobre emociones y videojuegos, y cuando terminó la charla les pedía que publiquen, y los chicos decían que nunca nadie les había hablado de las emociones y los videojuegos. O sea, nunca nadie les había dicho, che, cuando estás jugando un videojuego, puede que te enojes, y cuando te enojes, es importante que detectes que ese videojuego es el que te está causando el enojo. Me acuerdo que una nena puso, me voy a proponer que cuando un videojuego me enoje me voy a dar una vuelta a la manzana, porque generalmente cuando me enojo quiero seguir jugando y me termino enojando más. Una nena de, no sé, 9, 10 años, me resultó fascinante. O sea que sí, puede que los niños modifiquen su humor después de jugar al Minecraft. No me quiero ir por las ramas, más ahora que apareció la participación, pero piensen que todo el ecosistema de apps hoy en día está en algo que se llama economía de la atención. Bien, no voy a profundizar ahora, pero quienes diseñan estos juegos
necesitan que nosotros estemos mucho tiempo conectados a estos juegos para que les sean funcionales. Por algo la mayoría son gratuitos, y eso hace que muchas veces estén diseñados de forma tal de que necesitan que nosotros tengamos esas emociones que no nos dejan tomar decisiones plenas o decisiones sanas. Ojalá se vengan años en donde aparezcan, pero no me acuerdo quién lo dijo el otro día. Hoy en día el mundo tecnológico son las nuevas tabacaleras, ¿no? O sea, de hace 60, 70 años. Bueno, hoy las nuevas tabacaleras son los desarrolladores de apps. Ojalá con el tiempo empiecen a tener ciertas obligaciones para ser más responsables, pero es súper normal que un chico después de jugar al Minecraft tenga mal humor. Lo importante es que lo pueda detectar y que pueda salir. No pasa nada. A mí a veces me da mal humor, no sé, ver un partido de fútbol, pero si se me pasa a los 10 minutos no es tan grave. Lo que es grave es si no puedo salir de esa emoción, ¿no? Y si no puedo detectar que el mal humor es simplemente por un partido de fútbol y que no es tan grave. ¿Cuántas horas por día o por semana, dice Bruno, serían saludables para niños de 7 a 10 años sin restringir demasiado y tampoco excederse? Bueno, en líneas generales ha habido un cambio. Hasta hace unos años estaba la famosa regla 2x2, que era digamos que básicamente apuntaba a intentar que sean 2 horas por día e ir aumentando de a 1 hora cada 2 años. Hoy en día se eliminó esa forma de encarar, y en general, a pesar de que yo les conté que los consejos suelen ser muy estrictos hasta los 5 años, en líneas generales ya no se ponen más límites horarios en el uso de la tecnología a partir de los 6 años, sino que se propone poner el foco en lo que se llama la planificación del tiempo en pantalla y en 2 elementos fundamentales, que es la calidad del tiempo en pantalla y la diversidad del tiempo en pantalla. Bien, es decir, ¿es saludable que un chico a los 7 o 10 años esté 11 horas por día en la pantalla? No, no es que el tiempo no importa, pero la salubridad, la calidad y la diversidad de lo que estén haciendo importa un montón. Porque reducir el tiempo en pantalla a algo único es bastante peligroso, porque no es así. O sea, no es lo mismo si yo estoy 3 horas por día moviendo el dedo como un nabo en Instagram mirando fotos de no sé qué, bien, a que si estoy haciendo eso media hora, 40 minutos, después me miro un capítulo de una serie, después estudio un rato con una plataforma de e-learning y después juego un juego que potencia mi creatividad o aprendo a programar. Entonces, esas 3 horas son muy distintas en un chico que le puso calidad y diversidad en alguien que estuvo 3 horas mirando videitos de TikTok como un nabo, perdón la expresión, ¿no? Entonces, me parece que es importante poner el foco en la calidad y la diversidad. Algo que me gusta mucho, que están poniendo en práctica cada vez más gente, tiene que ver con, en lugar de limitar el tiempo en pantalla, limitar el tiempo fuera de la pantalla. ¿Bien? Es decir, vos sabés qué, vos podés estar con la pantalla todo lo que quieras, siempre y cuando todos los días le dediques al menos 1 hora a jugar algo que sea sin pantallas, un juego de mesa, lo que fuera, que leas al menos media hora por día, que vayas al parque al menos 3 veces por semana y que hagas ejercicio al menos 4 veces por semana. Si vos cumplís con todo eso, después si usás 1 hora más, 1 hora menos de la pantalla, o poner el foco en la diversidad. Vos podés usar la pantalla todo lo que quieras por día, si al menos, pero no sé, no más de 2 horas de redes sociales. O sea, intentar eliminar la idea de que es tiempo en pantalla como algo blanco-negro y poner el foco en eso, en la diversidad y en la calidad. Bien, perdón que no extienda, después podemos seguir. Quiero ver que ahora se coparon ahora. ¿Cómo abordar situaciones de contenido sexual inesperado en YouTube e Internet cuando estás entre los 8 y los 12 años? Bueno, es la gran etapa, ¿bien? Te cuento esto. Marcelo, hace el año pasado, recién había empezado la pandemia, me llamó a mí me pasa mucho que me llaman el conocido del conocido, ¿no? Me pasaron tu teléfono, Sebastián, para hacer esta consulta, me llama una mujer y me dice que el hijo le había empezado a pasar que se había puesto a seguir una cuenta en Instagram, y esa cuenta le empezó a mandar mensajes privados que cuando hacía clic lo llevaba a sitios con contenido sexual. El nene tenía, creo que 11 años o más o menos por ahí, o sea, asociado a tu pregunta. Y que bueno, que el nene se había espantado, que había visto imágenes sexuales bastante explícitas y bastante fuertes, y que había ido a hablar con la mamá, y la mamá estaba desesperada. Me acuerdo que me llamaba, yo la conozco a esta persona, o sea, no éramos amigos, pero sabía quién era, me llamaba súper angustiada, y yo le decía, hizo toda la explicación, me contó con lujo de detalles todo lo que había pasado, y cuando terminó yo le digo, escuchame una cosa, si tu hijo cuando le pasó esto, lo primero que hizo fue ir a decirte a vos lo que le pasó, vos ya hiciste más de la mitad del trabajo. O sea, porque la gran mayoría de los chicos cuando le pasa esto se lo guardan para adentro, lo charlan con otro chico, que sepa que está el adulto ahí para hablar de este tipo de incomodidades. Yo no saben la cantidad de chicos estos años que me han dicho, te cuento esto a vos porque en mi casa se enojan si lo cuento, me van a retar, me van a castigar, me van a sacar el wifi. Bueno, entonces el primer logro tiene que ver con ponerlo en palabras, o sea, el diálogo, decirles, ¿sabes qué? Puede que te encuentres con contenidos que no te gusten. Si ves algo, no hace falta ser explícitos, si ves algo que no te gusta, si te encontrás con algo que no te esperabas,
Si te encontrás con algo que te da dudas, acá estamos para hablar con vos. Estamos para acompañarte, no para retar. O sea, para mí la proactividad es fundamental en estos temas, ¿bien? Porque cuando el tema no se habla en casa, es donde los chicos se retrotraen y por ahí no lo hablan con nadie. Entonces hay que ser muy cuidadosos con estas cosas, ¿bien? Yo ahora voy a terminar brevemente de abordar las preguntas, hago el sorteo, pero no tengo drama en quedarme 10, 15 minutos más si alguien quiere, pero me parece que es justo para la gente que dijimos que el sorteo era para la gente que está acá, así que voy a hacer el sorteo y voy a contestar que hay 4 o 5 preguntas, las voy a contestar después, pero como exigimos que para el sorteo la gente esté presencial, me parece que corresponde dar la oportunidad de que todos los que están acá, si alguien se tiene que ir, pueda participar. No estoy pudiendo compartir mi pantalla para hacer el sorteo, así que no sé si me lo pueden habilitar, y si no, hago el sorteo y van a confiar en mí, pero si me lo pueden habilitar, mejor. Sí, dame un segundo, Seba. Dale, cómo no. Mientras tanto, contesto una pregunta más y esperen. Mientras tanto, por favor, si nos permitís, Sebastián, en el chat va a aparecer el link de la encuesta respecto a la charla. Excelente. Si son tan amables de completarla mientras Sebastián prepara el sorteo, por favor. Gracias. Estás bien, hago una pregunta más, a ver si ya puedo habilitar pantalla. No, todavía no puedo. Bien, contesto una pregunta Seba, más. perdón, Sí. ¿podés compartir la pantalla con la compu que sos como anfitrión, en la que estás hablando, digamos? ¿Se No, puede o no, no? ¿Va a usar la no, otra? sí, no, sí, por favor, porque estoy con el Déjame que te celular ahí. busque entre todos. Ay, perdón, dale, no hay apuro, gracias. Yo contesté una pregunta más y espero que van a esperar 5 minutos. ¿A partir de qué edad, pregunta la familia Gómez Moedano, a partir de qué edad se recomienda que los chicos tengan sus propios dispositivos? Gran pregunta, y sus propias cuentas. Lo mismo como saber qué tal correcto leer sus comunicaciones con amigos. Bueno, hay casi 3 preguntas en una, medio engañosa ahí la familia Gómez, que los veo que se ríen. A ver, dispositivo personal, yo hablo de, asumo que hablamos del celular en el bolsillo con conectividad, ¿no? O sea, una tablet en el hogar que sea compartido, no me parece tan grave. Dispositivo personal, el celular en el bolsillo, que se lo llevan, etcétera, cuanto más lo podamos arrimar a la adolescencia, mejor. No te digo a los 14, pero a los 11, 12 años, es un dispositivo muy poderoso, y son muy chiquitos. Entonces, aparte, no, da para explayarse mucho esto, pero hay una sensación de que el celular, si se lo damos antes, van a estar más seguros. Son todos mitos, digamos. Si quieren, después me escriben por Instagram o hacemos alguna idea. Cuanto más lo arrimemos a los 11, 12 años, mejor. Y el consejo que doy siempre es, el celular no es un regalo ni de Navidad ni de cumpleaños. Bien, a mí no me regalaron las llaves de casa para mi cumpleaños. Un día me dijeron, a partir de hoy tenés la responsabilidad de irte y volver a tu casa y sos responsable por las llaves, y las llaves de casa son algo tan potente y tan importante que no es un juguete. Entonces, cuanto más asociemos la entrega del celular a un espacio de crecimiento personal y no a un juguete, mejor aún, bien, va a ser más seguro. A ver, hay familias que le van a dar el celular a los 10 años y va a ser acompañado de diálogo, de consejos, y por ese chico va a estar más seguro que otros se lo dieron a los 12, pero se lo tiraron por la cabeza y nunca le dijeron nada. Entonces, la edad es importante, pero no es lo más importante. Pero en líneas generales veo cada vez más chicos de 7, 8 años que salen con el celular al colegio, son chiquitos, terminan habiendo situaciones bastante peligrosas. Bien, ahora voy a terminar de completar la pregunta, pero como ya puedo compartir pantallas, voy a... Ahí está, ¿bien? ¿Ven mi pantalla? Bueno, Sí. yo básicamente acá tengo todos los nombres que me pasaron de la gente que se inscribió, ¿bien? Voy a hacer un sorteo, va a salir un nombre, necesitamos confirmar que ese nombre está acá presente. Si está presente, después lo seguimos posteriormente para ver quién ganó. Así que voy a hacer el sorteo a la 1, a las 2 y a las 3. Pim, pim, pim. Bien, y tenemos acá el ganador, Flavia Papini. ¿Estás, Flavia? Si estás, levanta la mano, decir que sí, pon algo en el chat. Y si no estás, sorteamos de nuevo. Flavia a las 3, Flavia a las 2. Ahí me siento un conductor de televisión. Flavia a la 1. ¿No está, Flavia? Vamos con otro. Flavia, vamos con otro. Tucu. María Florencia Gómez. ¿Estás, María Florencia? Con un comentario en el chat, gritá, saltá. María Florencia a la 1. María Florencia y Susana Jiménez. María Florencia a las 2. María Florencia a las 3. Vamos de nuevo. Tucu, tucu. Carolina Clancy. Carolina. Carolina a la 1. Carolina a las 2. Carolina a las 3. Vamos. Tucu. Pablo Cuello. Pablo a la 1. Epa, no hay nadie. Pablo, son todos invitados hoy. Pablo a las 2, Pablo a las 3. Tucu, tucu. Rodrigo Resuche. Rodrigo a la 1. ¡Qué desastre esto!
Parece que voy a tener que sortear entre los Yo, asistentes. yo. ¿Qué pasó? Acá ¿Quién estoy, está acá ahí? estoy. Rodrigo, ¿Rodrigo? el de la Mira, primera Néstor, te lo pregunta. perdiste. Si está Néstor, se lo perdió Néstor. Rodrigo Resiche, entonces, Presuche, ¿se sí. acuerda? El Rodrigo de la primera pregunta. Excelente, Sí, sí, señor. excelente. Bueno, buenísimo. Después coordinamos por privado por el libro a través del colegio. Sigo con las preguntas. Si alguien se tiene que ir, está todo bien, entiendo, estamos en hora. Me quedo 10 minutos porque me gusta contestar la mayor cantidad de preguntas, pero gracias a los que llegaron hasta acá. Quiero completar primero la pregunta de la familia. Gómez Movedano decía, dispositivo propio, propias cuentas, es más un tema de qué plataformas, de a qué edad. Es decir, hay pequeñas plataformas para chicos de 6, 7 años que pueden llegar a tener sus propias cuentas, y no es lo mismo que darle una cuenta de TikTok a un chico de 7 años. Pero propias cuentas, en líneas generales, a partir de los 6, 7 años, si es en entornos cuidados. Y después el tema de leer las comunicaciones con sus amigos, yo creo que es algo que en líneas generales puede ser funcional por un par de años, pero puede terminar siendo muy contraproducente. Lamentablemente voy a dar un caso extremo, no quiero asustarlos por demás porque obviamente es un caso extremo, pero es lamentablemente increíblemente paradigmático y demostrativo. Es el caso de Micaela Ortega. Bien, Micaela Ortega es probablemente la víctima de grooming más conocida en Argentina. Era una nena de 12 años de la ciudad de Bahía Blanca que en el año 2015 se fue a encontrar con otra amiga, o supuestamente con otra amiga, se encontró con el verdadero, la persona que verdaderamente manejaba esa cuenta, que era un adulto, que la quiso abusar y la termina matando. Y en ese caso, Micaela estuvo desaparecida 35 días, y cuando llegó la policía a la casa, Micaela tenía 12 años. La mamá, Mónica, una mujer increíble que tuve la oportunidad de conocer y que estamos en contacto de vez en cuando. Hoy, paréntesis, la ley en Argentina que obliga al Estado a concientizar sobre el grooming se llama la ley Micaela Ortega. Y Mónica, cuando llegó la policía, les dijo, acá tiene la contraseña del Facebook de Micaela. Yo tenía la contraseña porque el acuerdo era que ella podía tener Facebook y yo podía ver lo que hacía. La policía miró el Facebook de Micaela, no encontró nada raro y siguió. Y varios días después, un perito informático dijo, en esta computadora se le vieron 2 cuentas de Facebook, no una sola. Y básicamente Micaela tenía otra cuenta de Facebook porque la mamá tenía la contraseña de una, entonces ella usaba la otra para temas personales. Entonces, digo, es lógico si nuestros hijos tienen 7, 8, 9 años, están dando los primeros pasos, puede ser temporal. En líneas generales, a la larga, termina siendo contraproducente, les da la idea que estamos ahí para espiarlos y no para cuidarlos. Cuanto más arrimen a la adolescencia, más tenemos que intentar trabajar en empoderarlos, y que como le pasó a esta madre que les conté, cuando encuentran algo raro pidan ayuda, porque si no invertimos los roles y parecemos que nuestro rol es espiarlos y no respetar su privacidad. Insisto, no digo nunca hacerlo, digo, puede ser funcional entre los 6, 8, 9, 10 años, después empieza a ser muy peligroso, un arma de doble filo, ¿bien? Sigo, Romy Store en plena adolescencia, diciendo sus herramientas más recurrentes, los dispositivos, tanto escolares como de conexión social. ¿Cómo hacer? Calculo que hablas de la desconexión, Romy. Es complejo, o sea, por supuesto que la pandemia agravó todo esto, digamos, en un contexto de pandemia era importante flexibilizar un poco respecto al tiempo en pantalla porque era su única herramienta. Bueno, poco a poco estamos volviendo a tener la oportunidad de conectarnos por fuera del mundo digital, y creo que es una oportunidad para intentar. Pero insisto, no es grave estar mucho tiempo con la pantalla si ese tiempo es de calidad y es diverso. ¿Bien? Nada muy extremo, pero claramente vivimos en un mundo hiperdigitalizado y claramente vamos a pasar mucho tiempo con la pantalla. El tema es que no pasarnos de la raya. Y el último, como es un piropo, lo leo. Vane, muchas gracias, muy claro y bajado a la realidad. De nada, Vanessa, un placer. Aprovecho acá entonces para terminar, si no hay más preguntas. La verdad, muchas gracias. Me alegraron con las preguntas porque me había preocupado en ese silencio, que me asustaron un poquito, no sabía si estaban aburridos, no entendieron nada, si se asustaron. Así que ahora sí me encantó el ida y vuelta de estas preguntas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias al colegio por la invitación. Y bueno, estoy en contacto con Rodrigo para hacerle llegar su premio. Muchas gracias, Sebastián. Muy claro todo. Muy buenas noches y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.